Soy Esther Checa y hoy vamos a hablar con Almudena Barreiro sobre la analítica conversacional. Estás escuchando Digital Talks by T2O1, un espacio que conecta la experiencia de personas brillantes con la transformación del marketing, la tecnología y la innovación. La teoría la convertimos en acción. Cada episodio es una masterclass que te ayuda a tomar decisiones. Encontrarás conocimiento práctico que marcará la diferencia entre seguir las tendencias y crearlas. Digital Talks by T2O1. Transformando conocimiento digital en resultados tangibles. Almudena es matemática y científica de datos con una destacada trayectoria en divulgación tecnológica y en el desarrollo de proyectos analíticos en el entorno corporativo. Actualmente trabaja como Data Scientist en The Next Digital Hub y centra buena parte de su actividad profesional en la ética de la inteligencia artificial, la auditoría de algoritmos y el impacto de estas tecnologías en la sociedad. A lo largo de su carrera ha defendido una idea muy clara. La tecnología no debería medirse solo por lo que es capaz de hacer, sino también por a quién ayuda, a quién deja fuera y qué consecuencias genera. Además, es cofundadora de Data for Good Madrid, una iniciativa que pone los datos al servicio de causas sociales y demuestra que la ciencia de datos también puede ser una herramienta para generar impacto positivo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Almudena. Gracias a ti por invitarme, un placer hablar de este tema tan nuevo, la verdad. Almudena, vamos a coger una frase que a mí me gusta mucho para arrancar y es que hablas del laberinto de los datos corporativos. ¿Por qué crees que muchas empresas siguen acumulando todavía enormes cantidades de información, pero que al mismo tiempo siguen teniendo dificultades para tomar decisiones con ella? A ver, creo que todo empieza, la verdad, por un mal gobierno del dato. Lo primero, es súper difícil hacer un buen gobierno del dato, ¿vale? Porque al final, cuando tú empiezas a recoger datos en tu compañía, necesitas entender cómo los vas a guardar, cuál es la manera más eficiente para que después los podamos explotar, para qué los queremos explotar, cuál va a ser el modelo de negocio de esos datos, qué nos van a aportar. Entonces creo que la mayoría de las empresas empiezan a recoger datos porque sale naturalmente, ¿no? Pues anotamos contratos, anotamos ventas, anotamos lo que sea y no se tiene muy en cuenta para qué se van a utilizar después y cómo los vamos a explotar después. Sobre todo hace unos años, ¿no? No existía para nada esto del gobierno del dato. Entonces, claro, sin un planteamiento previo de para qué los queremos y qué dudas nos resuelven, después es mucho más difícil, especialmente en empresas grandes que se empiezan a acumular y a acumular los datos. Y es como, vale, ahora tengo todo esto, pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Porque a lo mejor tengo el mismo dato en distintas tablas con distinto nombre, ese dato no se entiende por sí solo, necesito añadirle información, pero esa información está en otro formato, le faltan datos, se nos cayó el sistema. Entonces realmente hay como una falta de planificación inicial. Y por otro lado, que es un poco lo que nos lleva a lo del Business Intelligence conversacional, ¿no? A lo del BI conversacional, está que claro que las herramientas que tradicionalmente nos servían para entender toda esa maraña de datos necesitan de conocimiento experto, muy experto, y equipos grandes que puedan desenredar eso. Entonces eran las dos cosas. Por un lado, que nuestra materia prima, que eran los datos, pues estaban complicados de explotar y de sacar información, y por otro lado, que las herramientas que tradicionalmente teníamos para poder hacerlo, pues eran herramientas que necesitaban de mucho conocimiento experto y mucho tiempo para poder sacar algún provecho, ¿no? de estos datos que teníamos. Así que, bueno, creo que un poquito eso es lo que pasa, ¿no? Una mezcla de falta de planificación y que tradicionalmente hacía falta mucho conocimiento experto sobre la herramienta. Almudena, justo acabas de hablar del Business Intelligence conversacional y es justo el reto que tiene hoy este podcast y es entender un poco cómo explicarías esta disciplina que está surgiendo al albor de la gran cantidad de datos que tenemos. Así que una persona que nunca ha trabajado con analítica de datos, ¿cómo le explicarías esta disciplina? Bueno, pues al final es una disciplina, ¿no? Un conjunto de herramientas nuevas que han surgido hace muy poquito, que lo que nos permiten es que podamos explorar nuestros datos desde el lenguaje natural. Es decir, yo directamente le pregunto a los datos, pues, ¿cuáles han sido mis ventas el mes pasado? ¿Y por qué han sido esas ventas, ¿no? ¿O qué tienda ha sido la que más ha vendido? Entonces nos permite interactuar
con nuestros datos, pues con el lenguaje natural. Es un poco, digamos, como un chatbot, pero no es solo un chatbot, ¿vale? Porque hace cuentas y esta es la clave. Digamos que a mí me gusta verlo más como un chatbot traductor, que traduce el lenguaje natural a, pues a expresiones y a ecuaciones que puede entender nuestra base de datos. Realmente, digamos que es la base de datos la que luego hace el trabajo, pero es como que estas herramientas lo que hacen es que traducen nuestro lenguaje a un lenguaje que la base de datos puede entender y así nos puede dar información. Así que, claro, facilita mucho las cosas porque es eso, ¿no? Nosotros directamente pues, le hacemos preguntas como preguntaríamos al jefe del departamento o a la persona responsable de esa área y nos contesta, ¿no? Nos contesta también en un lenguaje que podemos entender en función de nuestra responsabilidad dentro de la empresa, que eso también es muy importante, ¿no? Que la comunicación y la traducción fluyen en los dos sentidos. Entonces, claro, es un paso importante porque sin que yo sepa realmente dibujar gráficos o a qué tabla tengo que ir a buscar esa información, simplemente con hacer la pregunta, estas herramientas traducen la pregunta a un lenguaje de programación y así nuestra base de datos nos puede contestar lo que nosotros necesitamos. Ujú. Por ejemplo, una persona cuando pregunta en lenguaje natural o cuando podemos utilizar el lenguaje natural para interrogar a estos sistemas, por ejemplo, ¿por qué han bajado las ventas este mes? Eso puede ser una pregunta muy, muy básica, pero muy obvia. ¿Aquí qué está ocurriendo técnicamente por debajo o por detrás para que esta pregunta reciba respuesta? Pues lo que está ocurriendo es esta traducción, ¿no? Nosotros a la máquina le preguntamos en voz o incluso escribiendo de la forma que nos comuniquemos con este lenguaje, ¿no? Pues le preguntamos y este LLM, que al final el LLM son como los cerebros de nuestros chatbots, digamos, traduce nuestra pregunta en lenguaje natural pues a un lenguaje de programación. Puede ser desde un SQL a algo más complejo, si es otro tipo de base de datos, digamos. Entonces hace esta traducción. La verdad es que me encanta verlo como traductores porque creo que es mucho más realista, ¿no? Porque también estamos como muy acostumbrados a qué piensan, no sé qué, y creo que esté traduciendo es mucho más adecuado. Entonces, lo que hace las herramientas de Business Intelligence conversacional, lo que hacen es, vale, captan lo que la persona que la está utilizando está preguntando, lo traduce a un lenguaje que la máquina y la base de datos puede entender, se hace este cálculo, ¿no? La base de datos realiza este cálculo y nos devuelve una respuesta. Esta respuesta vuelve a estar en forma de código, pero esta herramienta la traduce para que la persona que está preguntando la entienda, ¿vale? Y se la traduce pues en el lenguaje que esa persona sepa. Si es una persona que quizás es un poco más técnica, pues incluso le puede enseñar la fórmula que ha utilizado y la persona la puede revisar. Pero si es una persona menos técnica que no necesita para su puesto tener nociones de programación, pues lo traducirá a un lenguaje que pueda entender y que le sirva para luego tomar decisiones, porque al final es lo que pretendemos siempre con la parte de Business Intelligence, ¿no? Pretendemos tomar decisiones informadas a partir de los datos. Entonces, pues digamos que lo que pasa por detrás de estas herramientas es esa traducción, ¿no? De lenguaje natural a programación y luego al revés, de programación a lenguaje natural. Almudena, por lo que nos estás contando, ¿cómo ves o si crees que existe un riesgo de que alguien sin conocimientos analíticos confíe demasiado en una respuesta porque simplemente la inteligencia artificial la presenta de forma muy clara y muy convincente? Claro, sí. Es que creo que de hecho ese es uno de los retos, ¿no? Del BI conversacional. Creo que hay personas que no acaban de confiar en el BI conversacional porque lo ven como algo que puede fallar mucho y hay otras que quizás confíen demasiado. Yo creo que la clave está en que realmente aprendamos a utilizar bien la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, que es prácticamente la que utilizamos día a día con nuestros chatbots de confianza, tienen un problema y es que no nos han enseñado a utilizarla, ¿no? Por un lado es eso, no nos han enseñado de demasiadas formas de cómo utilizarlas conscientemente, en plan, ¿cómo me puedo asegurar que la respuesta que me está dando es real? ¿Cómo me puedo asegurar de que está haciendo lo que yo creo que está haciendo? ¿Cuáles son las mejores técnicas para no meterle información sensible o cuáles son las mejores técnicas para que no me devuelva información que yo no tengo por qué saber? Entonces, creo que no nos han enseñado a utilizar bien la inteligencia artificial y, por otro lado, es cierto que la inteligencia artificial ha sido creada desde un principio para
darnos esa sensación de seguridad, ¿no? De que es real lo que está diciendo. Yo soy bastante crítica con la inteligencia artificial generativa porque es como que las personas, ¿no? La gente en general piensa, wow, hemos avanzado muchísimo en este campo. Bueno, el primer chatbot en verdad nació en 1964, o sea que ya tiene muchos años. Ha sido uno de los campos que más ha avanzado en cuanto a la inteligencia artificial, pero es que también es uno de los campos en los que más se ha invertido. Llevamos años investigando cómo hacer para entender, para que las máquinas entiendan el lenguaje natural, ¿no? Entonces, a lo que voy con este primer chatbot es que hay que pensar que este primer chatbot en realidad era un chatbot psicólogo, se llamaba Elisa, ¿vale? Entonces, ya este primer chatbot estaba diseñado para agradarnos, para que nos gustase, para que nos hiciese sentir bien. De hecho, la propia persona que lo desarrolló no esperaba que la gente empatizase tanto con el chatbot y descubrió que era un chatbot muy simple, nada que ver con la inteligencia de ahora. Simplemente relacionaba palabras y tenía frases preparadas para esa palabra. Por ejemplo, me duele la cabeza. Pues leía duele y cabeza e iba a buscar la frase que el chatbot creía que mejor encajaba y era, ay, ¿por qué crees que te duele? Tienes que descansar. Pues la gente empatizaba con eso. Pues ya eso, en los años 64, 66 que salió este chatbot, ya estaban pensando en cómo agradar a las personas. Ahora hay una parte cuando se hace toda esta generación de inteligencia artificial que está pensada para agradarnos, para que nos guste la respuesta. Entonces, claro, entre que realmente esto ha llegado a nuestra vida y no nos han dicho mucho cómo utilizarlo, y por otro lado que está diseñada de tal forma que nos gusta lo que nos dice, que nos da confianza, es como difícil romper el ciclo. Además, a mí me molesta un poco cuando pone lo de pensando, porque no está pensando, está calculando la siguiente palabra, ¿no? Y creo que sería bueno para las personas, para que no confiasen a ciegas y buscasen estas técnicas para estar seguras de que lo que nos está dando tiene sentido. Creo que sería muy bueno que incluso cambiasen esa palabra y pusiesen, pues eso, calculando, ¿no? Porque al poner calculando es como que tú eres más consciente de que cada palabra es una predicción en base al contexto. Entonces, bueno, creo que efectivamente es muy fácil que las personas caigan en un poquito la trampa de creer que todo lo que nos dice es verdad y que no hay que hacer comprobaciones o no asegurarse cómo realmente funciona la IA, ¿no? Pero confío en que conforme pase el tiempo y ya esté más integrada y nos acostumbremos a trabajar bien con ella, se nos den unas pautas para trabajar bien con ella, pues esto se solucione, ¿no? Y ya no haya estos problemas. Pero bueno, creo que es una oportunidad, creo que tiene algunos riesgos, pero bueno, hay oportunidad para solventar ese problema de que las personas puedan confiar a ciegas en lo que nos da una IA generativa. Me gusta ese mensaje que has lanzado, efectivamente, el de pensando, no lo mismo pensando que razonando, calculando, ¿no? Claro. El término es importante. Oye, una cuestión. Aquí, Almudena, ¿qué indicadores utilizarías para demostrar que la implementación de un business intelligent conversacional está generando valor real y no solamente ahorrando unos minutos en cada consulta, ¿no? Que este es el gran reto, ¿no? De meter estas tecnologías en nuestra capa de productividad y, bueno, demostrar que están generando valor real es el siguiente salto. Sí, la verdad es que es muy buena pregunta, ¿no? Porque al final, bueno, estamos en negocios donde necesitamos rentabilidad y principalmente con la inteligencia artificial, pues vemos que cada vez los precios son más altos y me gustaría entrecomillar esto porque depende si nos referimos al precio por token tal cual o al precio pero a la calidad conforme van teniendo los modelos, ¿no? Es un poco relativo. Pero sea como sea, digamos que tiene un precio la inteligencia artificial y con lo cual necesitamos sacar un beneficio, ¿no? Y es normal que hagamos estas cuentas y estas valoraciones. Entonces, yo, por ejemplo, es que una de las cosas más importantes del BI conversacional es precisamente que das la oportunidad a algunas personas que no saben programación de poder acceder a los datos, ¿no? A ciertos departamentos y a ciertas personas que, pues eso, que antes no tenían la oportunidad porque no conocían las herramientas clásicas de que se utilizaban para el business intelligence o que directamente no sabían programar y les das la oportunidad de utilizarlo. Entonces creo que una buena métrica es precisamente esa. ¿Qué departamentos que no son técnicos están ahora pudiendo acceder a la base de datos, ¿no? Y cuántas veces acceden, cuántas preguntas hacen, qué preguntas hacen, etcétera. De hecho, esa es la segunda cosa que creo que hay que medir. ¿Qué preguntas estamos haciendo?
¿cómo lo está utilizando nuestra compañía, ¿no? El Business Intelligence conversacional? ¿Se está quedando en preguntas que son más superfluas, en plan, ¿cuánto he vendido la semana pasada? ¿O está profundizando más? Está preguntando por qué. Vale, ¿y de dónde salen estos datos, ¿no? También se fijan las personas que están utilizando el BI conversacional en de dónde viene esa información. Hay un mínimo de visibilidad en la trazabilidad de esas respuestas. Esa también es importante, ¿no? En plan, la tercera para mí sería, ¿están las personas accediendo a la trazabilidad? Porque antes también era un poquito más ciego, digamos, ¿no? Antes era como un poco más, bueno, nos han montado esta herramienta y confiamos en que por detrás tiene un modelo de datos que funciona como nos han dicho que funcionan. Pero no lo podemos entender porque entramos y vemos un montón de líneas uniendo tablas con columnas. Ahora funciona de forma diferente. Y digamos que incluso si no lo entendemos, podríamos utilizar la propia inteligencia artificial para que nos lo explique de una forma que sí se pueda entender. Entonces, por un lado, personas no técnicas que están accediendo a la herramienta y cuánto se está accediendo a la herramienta, cuántas preguntas se están haciendo a los datos, cuánto se está utilizando. Lo segundo sería, pues eso, ver si las personas están accediendo a la trazabilidad, si están viendo cómo funciona. Lo tercero podría ser, por ejemplo, pues lo que hablábamos de que las preguntas sean un poquito más profundas y no tan superficiales como veníamos hablando. Y también creo que es bastante interesante que llevemos una trazabilidad de, vale, nos ha surgido esta nueva duda, ¿no? O nos ha surgido este problema. ¿Cuánto tardamos en resolverlo? ¿No? ¿Y cuánto nos ha ayudado el hecho de poder acceder a los datos para que podamos resolver ese problema? Digamos que lo que acelera el tiempo de respuesta. Sería bastante interesante que pudiésemos medirlo. Y entonces pues ahí veremos cómo de útil es nuestra herramienta de BI conversacional. Te voy a plantear ahora dos cuestiones porque estamos viviendo un exceso de datos, de volumen de datos, y a la hora del reto de su visualización, bueno, pues si antes era un reto, ahora empieza a ser mucho más reto, ¿no? Y aquí me gustaría conocer tu opinión sobre cómo la inteligencia artificial puede, por ejemplo, transformar una tabla llena de cifras en una historia que ayude realmente a tomar una decisión. Sí, la verdad es que creo que es muy potente el uso de la inteligencia artificial en esa parte. Al final, o al menos a mí me pasa en mi día a día, ¿no? Que quiero contar una cosa y dependiendo de a quién se la quiera contar, no siempre encuentro las palabras, no siempre encuentro los datos que me parece que a esa persona le van a hacer más efecto o los va a entender mejor. Y entonces al final la inteligencia artificial es como, bueno, una compañera más que te va ayudando en esas cosas y que al menos cuando te da las alternativas, tú puedes decidir con qué te quedas y con qué no te quedas, ¿no? Si, por ejemplo, pues eso, yo le tengo que explicar a una persona de recursos humanos que tenemos un problema con las promociones, por ejemplo, pues a lo mejor yo más o menos sé cómo quiero transmitir el mensaje, pero no me salen las palabras o no me sale la mejor forma de comunicarlo. Entonces voy ahí guiando, ¿no? Con mi herramienta de Business Intelligence hasta que consiga el mensaje que yo creo que mejor va a encajar, partiendo de que al final yo conozco a la persona ya, así que más o menos sé cómo comunicarme con ella. Y por otro lado, pues lo mismo, al final con los datos también te puede dar una idea general de cómo es la mejor manera de agruparlos y de presentarlos. Por otro lado, incluso si tuvieses problemas con que tu base de datos pues está sucia, por así decirlo, en el sentido de que pues hay palabras mal escritas o hay faltas de ortografía que hacen que no cuadre luego una columna con la otra y no las puedas relacionar, o hay huecos en blanco, lo que sea, incluso la inteligencia, bueno, el BI conversacional te puede ayudar a limpiar tu base de datos, ¿no? Y a ordenarla para que luego sea más útil para ti y a normalizarla. Bueno, esto antes de la inteligencia artificial ya ocurría, ¿no? Pero ahora, sobre todo también con la IA, me gustaría también conocer tu opinión sobre dónde está o dónde ves la frontera entre explicar datos de forma atractiva y que te ayuden a construir una narrativa, pero que al mismo tiempo puede provocar cierto sesgo o manipulación en su interpretación. El otro día leí una frase que la verdad que me gustó mucho, que está bastante relacionada con esto, que es que el BI conversacional nos tiene que ayudar a contar historias, pero no cuentos. No, al final, digamos que lo tenemos que utilizar pues eso, para hacer unas mejores representaciones de la realidad, que nos ayude mejor a explicar los datos que realmente tenemos, pero no para inventar. Cualquier cosa que se salga de la realidad y que sea completamente inventada por la inteligencia artificial no nos vale. De hecho, es una de las cosas claves del BI conversacional cuando tenemos cualquier herramienta, bien se haya desarrollado internamente, tanto como si es una herramienta que ya existe y directamente pues
la instalamos o la utilizamos en nuestra compañía, nos tenemos que asegurar de que no inventa nada. Es decir, cualquier cosa, cualquier tipo de cifra o gráfico que está haciendo, nos tenemos que asegurar de que es producto de esa traducción entre el lenguaje humano, el lenguaje máquina, o sea, el lenguaje de programación y el resultado. O sea, el resultado no puede ser como cuando le pedimos que nos redacte un texto sobre las bondades del verano, que se inventa todas las palabras construyendo ese texto. No, nos tenemos que asegurar que el resultado que nos ha dado es un resultado que viene de hacer un cálculo sobre la base de datos. No puede ser algo que se haya inventado. Entonces, bueno, eso siempre va a depender un poco la historia de un poco la intención de la persona que utiliza la herramienta. Bien, es cierto que creo que el business intelligence conversacional, digamos que hace más difícil torturar los datos. Al final creo que es más difícil hacer que una inteligencia artificial torture los datos hasta que digan lo que tú quieras, porque en general va a sacar lo que hay, ¿no? Digamos que una persona pues siempre va a ser, pues si yo, de hecho me ha pasado, ¿no? Alguna vez trabajando, que es que este dato no lo podemos presentar así porque llama demasiado la atención. Venga, pues cambio la escala, hago esta modificación aquí, pues no tengo en cuenta el fin de semana o lo que sea, y digamos que creo que en general, para que una inteligencia artificial funcione bien y que las cuentas sean claras y que no alucine, si empiezas a hacer muchos ajustes puntuales de ese tipo, probablemente empiece a hacerlo mal. Entonces, bueno, digamos que creo que en parte ayuda a que la explotación de los datos sea más transparente, pero desde luego hace falta alguien, un human in the loop, ¿no? Que se dice una persona que se asegure de que lo que estamos contando es real y es lo que queremos contar y que no tiene demasiada purpurina, digamos. Totalmente. De hecho, aquí te iba a preguntar qué mecanismos de validación deberían acompañar siempre a una respuesta generada por IA dentro de estos sistemas, ¿no? Al final hablas con analistas de datos y, bueno, una de las principales preocupaciones, ¿no? Son esas alucinaciones numéricas que pueden dar esa cifra totalmente falsa, pero que puede estar percibiéndose como completamente creíble, ¿no? Sí, claro, desde luego es uno de los problemas de la inteligencia artificial, por lo que comentábamos antes de que al final cada palabra que está generando la inteligencia artificial es una predicción, ¿no? Aunque el resultado venga de hacer una cuenta. Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado. Pues las reglas que se están utilizando ahora mismo para guiar un poco estas anomalías, ¿no? E intentar reducir estos errores en la generación de resultados, pues son tener unos KPIs de confianza que básicamente pues son unos números que nosotros sabemos que son así o sabemos que suelen estar entre un rango y sabemos que si nos va a dar así, pues que va bien la herramienta. Esto es otro tema, ¿no? Y es que al final las herramientas tecnológicas necesitan un seguimiento. No es como que yo desarrollo un software, tengo un modelo de inteligencia artificial y bueno, pues ya se ha terminado el proyecto. No, la tecnología necesita un seguimiento y necesita una evaluación y necesitamos estar seguros de que está bien lo que está haciendo, ¿vale? Hay que hacerle siempre un challenge y un seguimiento. Así que con el BI conversacional no es diferente. Siempre vamos a tener unos KPIs de confianza que nos aseguren que vamos bien, ¿no? Que los resultados van por el buen camino. Por otro lado, también asegurarnos de que cada resultado que nos da viene de una cuenta que ha hecho el proceso de lenguaje natural humano, lenguaje de programación, ha ido a la base de datos y ha vuelto. Luego hay técnicas más avanzadas. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es que tú tienes a tu herramienta de BI conversacional, que en su cerebro es un LLM, ¿no? Tienes a tu LLM haciendo esas cuentas y esos gráficos para ti y construyendo estas historias, pero luego tienes otro LLM que lo vigila, ¿vale? Que sería como más un LLM auditor o lo que se llama en temas de auditorías de inteligencia artificial un LLM como juez, ¿no? Es muy interesante, la verdad, porque es como, bueno, ya tienen que fallar dos. El que tiene que alucinar, el que lo está haciendo, y luego tiene que alucinar el que lo audita. Entonces, es una técnica siempre muy interesante cuando necesitas que no alucine un LLM. Y luego también en el tema del BI conversacional, que yo creo que es muy interesante, cuando tú tienes una herramienta de BI conversacional, pues tiene varias partes, ¿no? La parte de entrada, que es cuando le metemos nuestras preguntas, y luego una de las siguientes partes es como lo que llaman la capa semántica, que al final son una serie de definiciones. En plan, pues en esta tabla tengo esta información. Definiciones que quizás necesita la máquina para hacerlo bien, para hacer bien la traducción, para entender lo que le estamos haciendo. Porque a lo mejor es que nuestras tablas tienen nombres genéricos
o aunque no lo tengan, solo para que tenga el contexto entero de qué es cada cosa, qué es cada columna, qué columna puede estar vacía, qué columna no. Entonces, a estas herramientas de BI conversacional, todo este contexto, ¿no?, que es una palabra a la que estamos más acostumbrados, se llama capa semántica y necesitamos hacerla y construirla con cariño para que alucine lo menos posible. Entonces, bueno, hay esta serie de maneras de intentar reducir al mínimo el error que pueda cometer estas herramientas de BI conversacional. Muy interesante, Almudena. Oye, vamos a ir cerrando, aunque es un lujo escucharte, y me gustaría, bueno, pues una mirada a esos próximos años, esa visión que tú tienes a día de hoy, pero sobre todo cómo visualizas a un corto o medio plazo sobre el futuro de los dashboards tradicionales, si desaparecerán, si se convertirán en interfaces conversacionales y nada, bueno, pues cómo imaginas la forma en la que deberíamos de hablar con los datos en un futuro muy próximo. No digo lejano, vamos a decirlo próximo porque es nuestra realidad. Con la tecnología actual no van a desaparecer los dashboards que conocemos, porque hay casos muy complejos, con muchas variables, con muchas tablas, que son muy difíciles de definir a nivel funcional, que realmente necesitan, a día de hoy, con la tecnología actual, de los dashboards tradicionales. Ahora mismo no creo que mi opinión es que no van a desaparecer. ¿Cómo yo me imagino el BI conversacional? Pues es que el BI conversacional yo me lo imagino como el día a día de todas las personas que trabajan en una compañía. Quizás es un poco peliculero, pero las típicas películas que la gente va al espacio y la nave espacial le ayuda en todo, le da respuestas, le calcula que el asteroide va a chocar y todas esas cosas, pues así me imagino yo el BI conversacional, que cada persona esté trabajando en su parte de la compañía y cualquier duda que tenga, que la pueda preguntar en voz alta prácticamente y que aparezca en su pantalla la respuesta. También me lo imagino fácil. Y esto creo que es otro tema importante del BI conversacional. Me refiero a fácil en el sentido de que tiene que estar integrado en las herramientas que ya está utilizando la gente en su trabajo. No puede ser algo aparte de abro otra pantalla y no sé qué y pregunto. No, algo que sea sencillo, que ya esté en las herramientas que se utilicen. Y eso es que tan natural como lo de la nave espacial, que a ver, es que tengo la duda de cuánto pagamos el año pasado para hacer los eventos de empresa. Y que de repente pues te diga la máquina, mira, pues hemos pagado tanto y se ha distribuido así y el evento más caro fue este. Y ya está. O sea, que sea como así de natural. Así que yo me lo imagino así de fluido. Y también quiero recalcar que me parece que el BI conversacional es una puerta abierta y una oportunidad a la accesibilidad. Creo de verdad y veo siempre en la inteligencia artificial como un potencial muy grande de que se acerque a todas las personas y que a esas personas que antes, pues eso, que no tenían nociones de programación y con lo cual había cosas que no podían saber o no podían entender. Ahora, pues tienen una oportunidad de entenderlo, porque digamos que la IA generativa te lo puede explicar de muchas maneras. Personas pues con otro tipo de problemas que a lo mejor pues ahora pueden utilizar la voz simplemente para hacer preguntas sin tener que escribir. Entonces, la verdad es que lo veo como una gran oportunidad. Así como te digo que creo que no va a desaparecer los dashboards tradicionales, al menos no a corto plazo y al menos no con la tecnología actual, veo que esta es una nueva oportunidad de hacer cosas distintas que tienen mucho valor. Pues totalmente de acuerdo, Almudena. De hecho, la oportunidad que nos da esta tecnología es romper barreras que hasta ahora las teníamos como muy delimitadas y que ahora nos ayuda a reimaginar cómo pueden ser cosas que hasta ahora no las hacíamos siempre de la misma forma y ahora empezamos a explorar nuevas opciones. Nada, un lujazo escucharte, como siempre. Me gusta un montón la forma en la que cuentas algo en la que, bueno, damos por supuesto que se pueden conversar con los datos, que negocio puede tener mucha más capacidad de interactuar con los datos utilizando el lenguaje natural. Todavía sí es cierto, yo creo que el matiz este último que has hecho es los dashboards van a seguir siendo necesarios o todavía como la tecnología está ahora mismo expuesta, los dashboards como los conocemos seguirán siendo una realidad, pero esta tecnología nos ayuda a ir más allá de lo que ves de forma estática, nos ayuda a trabajar y visualizar el dato de una forma más dinámica y la gente de negocio, bueno, pues puede tener mucha más flexibilidad para tomar decisiones en función de necesidades puntuales que puedan surgir en su día a día. Yo creo que esto último que has comentado sería lo ideal, ¿no? O lo deseable, ¿no? Que en cualquier momento estás trabajando, utilizas el lenguaje natural y el dato te ayuda a tener una respuesta. Así que nada, un lujazo, Almudena.
Muchísimas gracias a ti, la verdad es que me lo he pasado súper bien, muy interesante, y creo que está muy interesante hablar de estos temas, que hablemos muchas personas diferentes sobre qué nos puede aportar, las necesidades que tengamos, y se trata de eso, ¿no? de simplificarnos la vida gracias a la tecnología y que muchísima más gente tenga acceso a cosas importantes. Totalmente. Muchas gracias, Almudena. Gracias. Has escuchado Digital Talks by T2O1. Gracias por acompañarnos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando personas brillantes con el futuro del marketing. Y recuerda, el conocimiento sin acción es solo información. Toma los aprendizajes de hoy y ponlos en práctica.